Buen día, hermanos. Es un gusto una vez más platicar con ustedes un momentito más de la Biblia, lo hermoso que tenemos nosotros de la palabra de Dios y que nos permite de alguna manera comprender prácticamente qué es el plan de Dios para usted y para mí. Y que obviamente eso nos permite de igual manera, al conocer lo bueno de Dios, hermano, que usted tome un rumbo correcto, escoja lo correcto y sobre todo, hermano, que eso nos permita prepararnos para el encuentro con el Señor. Mire, le quiero platicar un momentito de esto precisamente en cuanto a que dice, ama lo bueno, las cosas que algún momento uno debe de hacer. Mire, por ejemplo, viene Dios y le dijo a Israel, bueno, pues aquí está el monte de Gerizim y está el otro monte, Nebal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este monte, bendición. En este otro monte, las maldiciones. 6 tribus de cada lado. El pueblo de Israel iba aquí, mire, en medio, y los 2 montes aquí iban, uno de cada lado. Entonces la gente escuchaba las maldiciones, escuchaba las bendiciones. Y más adelante Proverbios dice, escoge pues la vida, porque eso significa escoger la bendición. Si escoge lo malo, significaba escoger la muerte, significaba escoger la maldición. Entonces, mire, ese es el punto, como dice Joel, el campo, el valle de las decisiones, donde usted debe de llegar, igual que yo. Entonces, fíjese, hermanos, que cuando nos toca llegar al valle de las decisiones, pues obviamente hay que tomar actitudes correctas. Entonces, en base a eso yo le quiero hablar, mire, sobre esto, ama lo bueno, porque hay gente que es, por ejemplo, amadora de sí mismo. Hablamos, hermano, de algunos que son amadores del dinero, amadores del placer, amadores de tantas cosas que obviamente no son gratas delante de Dios. Pero cuando usted ama lo bueno, mire lo que dice la Biblia. Para comenzar, el obispo, características, irreprochable, que no es soberbio, no debe ser iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, pero después dice, importante, amante de lo bueno. Mire, amante de lo bueno. Entonces, fíjese, dice amante de la bondad. Es decir, que tenga actitudes que le hagan hacer lo bueno también, que sea bondadoso con los demás. Dice amante de los hombres buenos, es decir, hermano, su comunión con quien está. Porque mire, Proverbios 1 dice, unos hombres dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas, pongamos tropiezos, pongámosles estorbos a la gente y al inocente lo van a hacer caer. Total, mire, hermano, gente con la que uno no debería relacionarse. Ahora ¿con quién se reúne? Con la gente que está hablando las cosas buenas. Y eso es importante, mire, hermano, porque en relación a la faceta de amistad, la pregunta básica siempre es, ¿quiénes son sus amigos? Los de la iglesia, muy bien, pero en la iglesia recuerde que hay de todo. Hay gente que es espiritual y hay gente que no es muy espiritual. Entonces, que habla con la gente con la que se relaciona usted constantemente, eso es importante. Pero entonces, mire, déjeme que le cuente, porque si es una persona así, vea lo que dice en ese sentido. Por ejemplo, la Biblia dice, recuérdales, dice en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén, oye, dice, dispuestos a toda buena obra. Mire cómo decía aquí, amante de lo bueno. Ahora aquí dice que sean dispuestos a toda buena obra. Entonces, si usted ama lo bueno, hermano, tiene que hacer obras buenas. Mire qué importante eso, hacer buenas obras. Pero ¿y eso qué dirá usted? Pues mire, déjeme que le amplíe un poquito. Porque, por ejemplo, Tito el verso 2, porque aquí me decía 3:1, dispuestos a toda buena obra. Pero esta versión, la pueblo de Dios, una buena palabra, no. La Biblia, palabra de Dios, es esa, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice que no injurien a nadie y oiga lo que dice, y sean amantes de la paz. Entonces, fíjese, hermano, cuando viene una persona, dice, dispuesto a buena obra, a toda buena obra, entonces una obra buena que usted tiene que hacer es, por ejemplo, ser amante de la paz. Hermano, aquí dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros,
estar en paz con los demás. Mire qué importante, hermano, qué importante eso, porque fíjese, cuando dice que usted es amante de la paz, lo primero dice, usted no es contencioso, usted se abstiene de luchar con los demás o de pelear con otros. Mire, hermano, una persona pacífica, ¿para qué va a estar usted metido en líos? No debería ser así, pero mire lo que dice el complemento en ese sentido. Dice, bueno, pues la sabiduría que proviene de Dios tiene como características, es amante de la paz. Mire, hermano, qué bueno. Pero entonces déjeme, le quiero hablar yo algunas características que tiene exactamente la persona que ama lo bueno. Entonces déjeme que le cuente. Mire, para comenzar, tenemos esto, ¿ve? Mire lo que dice el libro de las Crónicas. Dice, algunos ciudadanos amantes de la justicia. Oiga, amantes de la justicia. Entonces la pregunta inicial es, ¿usted ama lo bueno? Muy bien, ¿qué debe de amar? En primer lugar, la justicia. Entonces vea, qué importante eso, porque ahí es donde usted tiene que considerar, porque cuando se habla de justicia, habla de derecho, habla de rectitud. Fíjese, habla de actos justos. Mire, hermano, ¿por qué a este sí le hizo un favor y al otro no le quiere hacer el mismo favor? ¿Por qué, hermano? Mire, cuando usted esté en su casa, a un hijo le dan bastante y al otro le dan menos. ¿Por qué? Usted que tiene hijos de una edad similar, a este le dio tanto dinero y al otro le dio menos, o no le dio. Hermano, mire, amante de qué? De la justicia significa hacer actos justos. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Hermano, usted tiene que tener actitudes, yo también, hermano, donde realmente no perjudiquemos a los demás con nuestra forma de actuar, que es importante. Ser justo, hermano, significa, mire, por ejemplo, aquel Salmo 15, ¿verdad? Donde dice, Señor, ¿quién subirá al monte? Y quién obviamente va a permanecer, el limpio de manos, puro de corazón, que no es vanidoso y todo lo demás. Pero dice, el que aún diciendo, hablando las cosas contra sí mismo, a pesar de eso, dice las cosas. ¿Qué implica eso? ¿Quién descompuso eso? Todos callados. De repente, el que ama lo bueno, fui yo. Es que fíjese que no me di cuenta y pum, pasó tal cosa. Mire, ya lo dijo. Pero vea qué importante, usted lo tiene que decir. Hermano, mire, la realidad es que a mí se me olvidó, yo solo abrí la llave del chorro en la casa y me entré a hacer algo y cuando me acordé, ya la pila se rebalsó y ya se estaba inundada la casa. El culpable soy yo, reconocer, mire, ese es lo interesante, actos justos. Hermano, reconocer que me equivoqué. Recuerda a Jacob, no fue Jacob, fue Judá, el que tenía su nuera, Tamar, y como por la ley del levirato se casó con el primer hijo, y el hijo estaba malo, hermano, Dios lo cortó. Entonces el segundo hijo era Onán, y Onán quería estar con ella, pero no quería darle un hijo. Entonces hacía lo necesario para que no quedara embarazada. No le agradó a Dios, lo cortó también. El tercer hijo era Sela, no, este también me lo va a matar, dijo, no se lo dio. Y así cuando llegó el tiempo, de repente ella se disfrazó y cuando le dijeron, tu nuera está embarazada, él se había metido con ella, sin saberlo. Mátenla por pecadora. Entonces de repente agarró lo que tenía el sello, o anillo, era el bordón y el báculo de su suegro. Y le dijo, del dueño de estas cosas yo estoy embarazada. Y él, sin saberlo, cumplió la ley del levirato. Entonces se quedó quieto. Déjenla. Más justa es ella que yo, porque no le quise dar a mi hijo. Mire, hermano, reconoció lo que había que hacer. Pero vea, cuando usted lo va viendo en ese sentido, hermano, mire este Deuteronomio 24, dice, una persona le dijo, hágame este favor, usted fíjese que no tengo para comprar tal cosa y le doy en garantía tal cosa, su ropa.
Entonces, fíjese, por ejemplo, hermano, lo que hacía es mi manto, muy bien, pero fíjese que, por ejemplo, los que estaban pastoreando las ovejas, hermano, los que trabajaban prácticamente en el campo, ahí no había casas donde dormir. ¿Sabe qué hacían? Se quedaban ahí en eso, y el manto que tenían, con ese se tapaban por la noche. Hermano, mire, con el sereno y todo, para eso les servía. Entonces, ¿qué pasó? Te le diste dinero, a la tarde no te ha pagado, devolverle el manto, devolvérselo, porque te será por justicia. Es que no me pagó, pero tenés que devolver el manto, porque si no, ¿cómo se va a tapar por la noche? Esa era la cuestión, mire hermano, era lo serio. Fíjese, mire, entonces viene, en este caso, este es David, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y Saúl creo que es. Y dice, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado en mi mano. ¿Qué había pasado? Mira, ahí está Saúl, hermano, y oportunidad de matarlo, recuerde, la tuvo 2 veces, la primera vez en la cueva, la segunda esa donde estaba dormido en su tienda, y uno le dijo, dame permiso, una sola, lo mato y ya, se terminó el problema. No, le dijo, ¿no vas a levantar la mano contra el ungido de Jehová? Entonces, vaya, no le hizo nada, total que hablaron. Pero mire qué importante, porque entonces vino él y dijo, ve, Jehová pague a cada uno su justicia, porque yo no te he hecho nada, hasta te perdoné la vida 2 veces, y a pesar de que yo hice eso, me has estado persiguiendo y no sé cuántas veces has intentado matarme, cuando yo no hice nada. Mire, lo dejó quieto. Pero vea, avancemos, porque mire, vea lo que dice Proverbios, mejor es lo poco con justicia, mejor es lo poco con justicia. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Hermano, ¿y usted cómo consiguió eso? Es que acabamos de estafar a tal persona. Eso no es actuar con justicia. Mire hermano, qué delicado eso. Y mire lo que dice la Biblia, el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué? Porque en primer lugar no viene una acusación. Hermano, el caso suyo y el mío, que somos hijos de Dios, hermano, usted tiene que hacer las cosas bien. Pero es que el otro es tramposo, que sea él lo que quiera, pero él a su tiempo dará cuenta. Si no es hijo de Dios, no se preocupe, al final llegará al trono blanco. Pero usted y yo, hermano, que somos hijos de Dios, nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta, dice la Biblia, de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Eso, con esto obtuvo galardones y con esas malas actitudes le bajan galardones. Mire, hermano, qué delicado. La gente no se da cuenta a veces de eso, pero, hermano, toda obra será llevada a juicio, así dice Eclesiastés 12. Mire este otro, hay del que edifica su casa sin justicia. Mire, ¿qué hizo, hermano? Construyó su casa, pero ¿qué dice? No le dio a su trabajador el salario de su trabajo. Mire, le voy a contar algo, hermano. Uno de los problemas que uno tiene grandes en la faceta de la construcción, hermano, es que usted planificó algo y lamentablemente, hermano, no es, usted hizo cuenta, es una pared de 6 por 8, usted dice, es tanto, entonces son tantos blocks, entonces más o menos el hierro, entonces más o menos usted calculó de arena, de piedrín, de cemento, tal cosa, y el alambre, bueno, ya calculó eso, pero hermano, por ejemplo, había que conseguir madera si van a fundir algunas cosas. Había que, total hermano, meter los tubos del ducto para después la instalación eléctrica, si es de agua, hermano, si es drenaje, todo lo que, eso no lo consideró. Entonces, ¿qué pasó con su presupuesto? Se disparó. Y usted dijo, voy a gastar tanto, y de repente ya no era mucho más, casi la mitad más. ¿Qué ocurrió, hermano? Tiene para comprar el material, pero ya no tiene para pagarle al que le está construyendo y no le paga. Ahí, hermano, mire, es donde hace la gente, construyendo su casa, ¿cómo? Sin ser justos. O como hacían algunos hermanos, me recuerdo a alguien que decía eso, que es día de pago este fin de semana, no se presenta, ¿para qué? Porque ahora llego hasta la otra semana y ahí les pago. Pero los dejó ya sin su sueldo. Y ellos tenían que hacer sus pagos. Eso, hermano, es actuar sin justicia.
recuerde, Santiago dice eso, hay de vosotros ricos, que sus jornaleros claman. ¿Por qué? Por su salario. Ya trabajaron, hicieron todo, ya se ganaron su sueldo y no les pagan. Eso es ser injusto. Hermano, mire, nuestra ley incluso, vienen ahí las noticias cada los meses de julio y en diciembre, dice, el Ministerio de Trabajo pone inspectores para verificar que a los empleados les paguen según lo que sea, bono 14 o aguinaldo. Porque hermano, hay unos incluso ni siquiera les dan, ni les dan vacaciones ni se las pagan. Hermano, eso es ser injusto. No, hombre, avancemos. Porque mire, la otra faceta dice, usted tiene que ser amante del derecho. Oiga, amante del derecho. Pero entonces vea, aquí hay una situación importante. Porque por ejemplo viene la Biblia y dice, Éxodo 23, no pervertirás el derecho de la gente pobre. Y el otro dice, no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas. Entonces, mire, cuando se habla de justicia, actos que usted hace. Pero cuando se habla de derecho, está hablando actitudes de ¿qué? De juzgar. Mire, hermano, la diferencia está fácil. Porque entonces, recuerde que hay tres. El griego habla crima, crisis y criterión. Crima y crisis son dos tipos de juicio donde hay condenación, donde hay prácticamente una decisión judicial. Pero en el caso de criterión habla de discernimiento. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? En estos dos casos hay que juzgar. Este es el inocente, este es el culpable. Ahora, no pervertirás el derecho. El pobre tiene la razón, pero como el otro es amigo, como el otro le pagó, lo sobornó, mire lo que hizo. Injusticia. Mire que dice, no hagas acepción de personas ni tomes soborno. Por lo mismo. Porque hermano, ay Dios, mire, me recuerdo hace muchos años, le hablo en los años 80, cuando yo estaba estudiando hubo un problema así entre dos familias ya de las conocidas, reconocidas aquí en nuestro país, Guatemala. Y el catedrático simplemente dijo, el aceite pudo más que tal otro producto. Porque los dos eran fabricantes, pero uno fabricaba aceite, el otro fabricaba otro producto. Creo que era madera. Pudo más el aceite que la madera, dijo él. Entonces, hermano, es decir, este dio más dinero. Mire qué delicado, hermano, porque le repito, usted tiene que tener cuidado en ese sentido. Mire lo que dice aquí, el caso de los hijos de Samuel. Uno era Joel, el otro era Abías, y eran jueces, pero característica de él, no eran igual que su papá. Se volvieron tras la avaricia. Dos, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. El que paga es el que va a ganar. El que pague más, porque a los dos les pedían dinero. El que dé más es el que va a ganar. Hermano, es en serio. Porque sabe que, mire hermano, hay cosas que no se hacen de manera justa. Le voy a comentar, hace muchos años nosotros jugamos de fútbol con los muchachos ahí, en una liga de fútbol, y cuando venía el aniversario ponían que había que nombrar una reina. Pero hermano, ¿sabe cómo era la cuestión? La reina era no en base a belleza, sino en base a los votos que tenía, y cada voto valía tanto. Mire qué delicado. Entonces venía uno y le daban en la lista, hay que vender tantos votos. Ponga usted una cantidad, 200, eran 200 quetzales. Y ahí está. ¿Y qué pasó? No, la candidata no va a participar. No va a participar. Eran unas poquitas las que quedaban. Hermano, de repente recuerdo ese año, había una joven muy bonita y una que no tan bonita. Pero hermano, la que no era tan bonita, como que tenían más dinero, y dijeron, ella participa y ella tenía que ganar. ¿Por qué? Porque dio más dinero. Mire, la nombraban reina por el dinero que dio, no por su belleza. Eso está delicado, hermano, porque eso era una actitud injusta. Pero vea lo serio, pero avancemos, porque mire esta cosa. ¿Qué dice aquí? Miqueas 7:18. Dice, habla de Dios, pero que vea una situación. No dará el Señor libre curso a su indignación, porque Él es una característica de Dios, amante de la misericordia. Pero entonces, hermano,
ahí hay otra faceta. Usted debe de amar lo bueno. ¿Qué debe de amar? El ser misericordioso. Y eso, hermano, fíjese que cuando usted lo va viendo en el diccionario, mire, está hablando de que usted tiene que ser amable, tiene que ser bondadoso, tiene que ser bueno, tiene que ser fiel, tiene que ser piadoso, tiene que estar dispuesto a hacerle favores a alguien. A eso se refiere cuando usted, hermano, está siendo amante ¿de qué? De la misericordia. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano, en algún momento? Porque lamentablemente es parte de los problemas que podemos encontrar en cualquier momento de la vida. Porque entonces, mire, viene usted, mire, Miqueas dice eso, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Es decir, ¿qué te está pidiendo? Que seas amable con la gente. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que seas piadoso, que no veas a la gente con desconfianza. Mire, ¿qué dice Santiago? Mire, la desconfianza. Ese viene bien arreglado. En primera fila que lo pongan ahí en silla. Si no hay, que le pongan una silla. Ese que viene ahí no viene bien arreglado. Ese tiene cara de delincuente, que se ponga la par mía, sino que se quede sentado en la grada. Así lo voy controlando. Hermano, eso no es actuar bien. Mire lo serio, dice amante de misericordia. Ahora, ¿cómo se va viendo? Mire, viene ahí este hombre llamado Israel. Recuerde que él tenía dos nombres: Jacob, su vida antigua; Israel, el hombre transformado por Dios. Y dice, se le acercó el tiempo de morir, ya conocía su tiempo. Eso es lo importante. Pero llamó a su hijo José, y José tenía autoridad, era el segundo en Egipto. Y le dijo, ¿sabes qué? Hazme un favor, trátame con misericordia, no me sepultes en Egipto. Entonces, mire, hermano, aquí es eso. ¿Qué es eso? Trátame con misericordia, respeta mi voluntad. Hermano, ese es un problema grave, porque le voy a decir algo. Hermano, por ejemplo, hay gente donde, por decirle algo, hay una herencia familiar. El papá dijo, miren, yo me voy a ir, pero entonces lo que voy a hacer es que a usted le dejo, aquí hay 4 casas, una para cada uno, ahí está fácil. La tuya es aquí, total, ya lo distribuyó todo. Ahora él lamentablemente se fue, pero como no dejó ordenados los documentos, hermano, ahora que hay que ordenar con abogado y todo, ¿qué hizo un hermano? Se quedó con una o con todas las casas. Eso, ¿cuál era la voluntad del padre? Una para cada uno. No, pero si este no la necesita porque él vive en tal lado, él ya tiene casa, tiene buen carro, buen empleo, buen esto y lo otro, se la quitó a él. El otro no peleó. Ya le quitó a uno. Esta ya se casó, su hermana, y ella también, el marido ya tiene casa, ¿para qué quiere? Le quitó a ellas también. Hermano, que tratar con misericordia es respetar la voluntad. Mire qué delicado, hermano, porque entonces son elementos importantes que usted y yo tenemos que ver de alguna manera, porque si usted y yo no actuamos así, vamos a tener un grave conflicto. Pero mire este otro. Dijo David, quiero a alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Se recuerda, el texto es 1 libro de Samuel 20:22. En cuanto al asunto que hablamos, sea Jehová nuestro testigo. ¿Qué pasó? Se pusieron a platicar, mirada, le dijo Jonatán a David, la cosa aquí no se ve bien. Yo estoy con mi papá, pero por lo que yo veo, obviamente, yo ya sé que Dios ya desechó a mi papá. Entonces hay una batalla de familiar y un día yo lo que veo es que tal vez el Señor va a tratar con mi papá y va a morir, y no sé si a mí me va a pasar lo mismo. O mi papá te va a alcanzar un día porque como anda buscando para matarte, tal vez va a querer, te va a encontrar y te va a matar. Hagamos un pacto, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a defender a nuestras familias. Dijo Jonatán, si yo llego a quedar vivo, por amor a ti, David, voy a proteger a tu familia. Muy bien, dijo David, yo voy a hacer lo mismo. Si yo quedo vivo, entonces voy a tratar con respeto, con amor a tu familia también. Muy bien, y acordaron el pacto. Hasta que un día dijo David, eso ve, ha quedado alguna persona de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Mire, hermano, qué serio. Entonces, cuando él hizo la pregunta,
llamaron al siervo, a Siba, y le dijo, miren, ¿ha quedado alguien por ahí? Ah, sí, dijo él, hay un hijo de Jonatán, lisiado, Mefiboset, y esto y lo otro, y está viviendo en Lodebar y toda la cuestión. Mire, él era propietario de tierras, lo de los abuelos, el abuelo y su papá, era su herencia, pero como se murió el papá y como ya era odiado en Israel, le quitaron las cosas. El que estaba aprovechado era Siba, el siervo. Entonces lo llamó, vení, le dijo, y él pensó, me van a matar. No tengas pena, le dijo, no tengas pena, porque yo haré misericordia contigo porque yo hice un pacto con tu papá. Así que, ¿sabes qué? Uno, te devuelvo las tierras que eran de tu papá y que eran de tu abuelo también. Todo era lo tuyo. A la par de eso, como hubo cosechas y lo de las cosechas, alguien se quedó con eso, te voy a devolver el dinero que te corresponde de eso. Y no solo eso, sino a partir de ahora vas a estar en el palacio y vas a comer todos los días en mi mesa. Mire, le hizo misericordia. Ahora, ¿por qué? Porque mire, era parte de lo que dijeron, vamos a respetar, si voy a hacer misericordia, que se le hizo injusticia, yo voy a tratar de ser justo con él. Hermano, y eso de querer ser justo es problemático. Porque ¿sabe qué es lo que ocurre en algún momento? Hay gente, hermano, que no se da cuenta de la actitud con la cual está haciendo las cosas. Y no es bueno, no es nada bueno. Porque mire, viene vea, el que hubiera hecho David, le quito las tierras de él y las pongo a mi nombre. Él era el rey. ¿Con qué facilidad? Pero no dice, yo voy a respetar el pacto que hice con tu papá. Y el pacto es de hacernos misericordia y lo voy a cumplir. Mire, hermano, usted quiere ser misericordioso, ya sabe qué tiene que hacer. Y no piense, es que le dejaron esto a tal persona, si fuera un asunto familiar, es que le dejaron y ese ya tiene, no lo necesita, yo lo necesito más. Pero tiene algo que le van a dejar, el otro tiene más, que bueno, no se preocupe de eso. Lo fundamental, hermano, es actuar en base a lo que Dios quiere. Pero mire, veamos Mateo 22. Dice, le enviaron unos discípulos de los herodianos y le dijeron, maestro, oiga, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjese, pero hermanos, estos eran hipócritas, querían tentar a Jesús. Pero el punto es que, mire, es usted y yo tenemos que tener una actitud, ¿cuál es? Amante de la verdad. Le repito, amante de la verdad. Entonces, fíjese, hermano, que esa es una cosa importante. Porque mire, por ejemplo, creo que es Jeremías, donde dice el pueblo de Israel a los profetas, no nos digan las cosas que Dios les dio, díganos cosas con las que ustedes nos halaguen. Si es necesario, díganos mentiras, pero díganos lo que nosotros queremos escuchar. Esos no amaban la verdad. Mire qué seria la cosa, hermano. Entonces, mire, cuando usted lo va viendo aquí, viene Nehemías y cuando está haciendo la restauración de los muros, empieza a contar, dice, miren, yo ya hice la parte que me tocaba, a mí, a mi familia y todo lo demás. Él empieza a contar, y a eso se mandé a Anani y también a Ananías, jefe de la fortaleza, porque era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y entonces le dio instrucciones de qué hacer. Ahora mire, hermano, ¿por qué amante de la verdad? Porque, hermano, hay gastos que hacer. Y como hay gastos que no se pueden contabilizar. Viene usted, por ejemplo, hermano, va a comprar cosas al mercado. Le dieron una cantidad de dinero. Gasté tanto. Puede ser que gastó eso, puede ser que gastó menos. Hermano, pero la persona dice, gasté tanto. ¿Y sabe qué pasa? De alguna manera puede estar mintiendo. Mire qué serio. Porque, hermano, eso lo pueden decir, gasté tanto en tal situación. No es tan creíble, fíjese, hermano. Y lamentablemente hay gente que nos engaña así. Pero vean, lo que dice el Salmo 52. Mire, problemas con la lengua, como navaja, afilada y hace engaño. Pero oiga lo que dice ese verso, amaste el mal más que el bien, pero dice, amaste la mentira más que la verdad. Entonces, mire, no amaba la verdad, que lo que hace es lo contrario, hermano.
¿Cómo sale de un problema que tiene? Con una mentira. ¿Y cómo sale del otro problema? Con otra mentira. ¿Y cómo hace para respaldarlo cuando lo están descubriendo? Otra mentira. Hermano, mire qué delicado eso, porque entonces se taparon con una mentira y al final para respaldar eso ya no tuvieron que decir una. A veces tienen que decir, si usted quiere, hasta unas 5, unas 8 o 10 mentiras más. Mire, ¿por qué? Porque ¿cómo se respaldan? No, no debería ser así. Mire esto qué importante. Porque cuando usted lo va viendo, hermano, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero oiga, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este, ¿sabe quién es? Es la pareja de la mujer, el que será pareja de la mujer virtuosa. Porque Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y empieza a decir características. Pero aquí dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La mujer virtuosa. Una pareja perfecta, hombre de verdad, mujer virtuosa. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Mire, incluso, hermano, Eclesiastés, capítulo 5, verso 1, si usted se recuerda, que dice, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para escuchar y no para emitir la promesa del necio. Mire qué importante. Y total empieza a decir todo lo demás. Y dice, no te acercas a hacer un voto. No, y cuando dice la Biblia ahí, es mejor que no prometas y no que prometas y que no cumplas. ¿Por qué harás que Dios se enoje contigo? Hasta un ángel pusieron para que le grabara mientras la persona estaba haciendo sus promesas que no iba a cumplir. No, hombre, te va a ir mal por eso. Tienes que ser hombre de verdad. ¿Qué tienes que hacer? Exactamente decir las cosas. Mire, yo lo más que puedo hacer es tal y tal y tal y tal cosa. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Usted tiene que ser realista. ¿A qué se puede comprometer y a qué cosas no se puede comprometer? ¿Cuál es su capacidad de hacer? Si la Biblia dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo. ¿Pero cómo? Según tus fuerzas. ¿Qué capacidad tiene usted de hacer tal cosa? Eso haga. ¿Voy a hacer algo más? No, haga lo que puede. Lo demás, si lo puede hacer después, avance, pero no se comprometa más. Mire, hombre de verdad, hermano, porque está diciendo, no, mire, realmente esto está bien difícil. No, yo prefiero abstenerme de comprometerme a hacer algo que sé que tal vez no voy a cumplir. Mejor busque a alguien más que sí lo pueda hacer. Hermano, le conté hace tiempo mire, en la zona 1, en la capital, me recuerdo, 12 Avenida, hace muchos años, hermano, había un taller de motos. Hermano, pero yo, mire, cuando usted pasaba ahí era 12 Avenida y 11 Calle. Usted se ponía ahí, fíjese que, mire, metían las motos y las sacaban todos los días. Pero cuando las sacaban, hermano, mire, ocupaban más o menos el espacio de 2 casas. Hermano, 2 casas así, y moto junto a la otra, pegadas. El montón de motos pegadas ahí, todas descompuestas. Si usted quiere dar un número de motos descompuestas, pongámosle por lo menos 50 motos. Hermano, hay 50 motos que no sirven. Y todavía recibían trabajo. ¿Por qué se compromete a más? Si no está en capacidad de cumplir con eso. Mire. ¿Por qué dice, tengo 50 cosas por hacer, pero venga, tráigalo, no tenga pena? Ay, hermano, mire, hay gente que hace eso, no es hombre de verdad. Porque entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nunca va a poder cumplir con los plazos. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, tiene tantas cosas que hacer y con el afán de no dejar un negocio, se comprometió a lo que no puede. Ese no es hombre de verdad. Mire, delicada la situación. Porque entonces ahí es donde usted tiene que tener el debido cuidado en ese sentido, ¿verdad? Mire, hermano, ese es uno de los aspectos que son fundamentales para usted y para mí. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? De verdad, mire, son situaciones que realmente hay que considerar. Si usted es amante de la verdad, evalúe.
¿Para qué se va a comprometer a hacer algo aquí en la iglesia? Mañana a las 8 de la mañana, si usted a las 7 en punto ya tiene que estar en su trabajo, por ejemplo, abajo en Escuintla o en la capital. ¿Para qué se compromete si ya sabemos que no puede? No, yo voy a ver qué hago. No puede hacer nada. No agarre algo de compromiso que no puede cumplir. Hermano, no tenga pena, yo voy a donar tal cosa para la iglesia. Usted no tiene trabajo, no tiene recursos, no se comprometa a lo que no pueda. Mejor diga, mire, yo puedo ayudar en las cosas que tales y tales, pero no puedo ofrecer dinero porque no tengo. O sea, mire, es mucho mejor que usted diga eso. Y porque entonces a este está necesitado, hasta la iglesia le puede ayudar. Y no que diga, voy a hacer tal cosa para demostrar que no tiene problemas, y sí tiene problemas. Mire, hermano, qué serio eso, ¿verdad? Vea lo delicado que es. Avancemos, porque mire lo que dice aquí, este otro. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 12. Dice Pablo, escribe a la iglesia de Corinto, ya que sois amantes de los carismas. Le voy a contar, cuando habla la Biblia dice amantes de los dones, ese es específicamente, los dones del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, mire, hay tres elementos que en 1 Corintios capítulo 12 habla. En primer lugar, habla las operaciones del Padre, lo que Él hizo Antiguo Testamento y cosas que hace todavía. Segundo lugar, hermano, es la faceta de los dones del Hijo, que son los ministerios. Y en tercer lugar, los dones del Espíritu Santo, que son los 18 que están a favor de la iglesia para edificación de la iglesia. Entonces, mire, hermano, hay una cosa que es importante, porque entonces, ¿sabe qué dice? Por ejemplo, mire, usted empieza a leer en Romanos capítulo 12, da un ejemplo. En 1 Corintios 12 da 9 dones más. Entonces, fíjese, por decir algo, viene una persona y dice el apóstol Pablo, mire, le voy a ponerle mejor este texto. Dice, hermanos, dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque ahora hay diversidad de dones. Entonces le está diciendo, en primer lugar, para que usted sea amante, ¿sabe qué tiene que hacer? Primero tiene que saber qué son, cuáles son y cuáles usted puede pedir. Eso es lo primero. Lo segundo que tiene que hacer, hermano, es que tiene que saber que no es solo uno, son, le repito, 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, hay gente que se centra solo en uno, en dos, en tres. No, hermano. Mire, dice amante de los carismas. Si usted quiere ver, veámoslo bajo el pensamiento de los dones del Hijo, que son los ministerios. Una persona que dice, alguien anhela un ministerio. Hermano, qué bueno, anhela que Dios en algún momento lo establezca en el ministerio, por ejemplo, como pastor, como evangelista, como maestro. Hermano, y después más adelante profeta o apóstol. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hermano, mire, amaba eso, anhelaba. Pero la otra faceta que usted puede ver específicamente, ¿sabe cuál es? Hermano, los dones. Por ejemplo, están nosotros a los de 1 Corintios 12, le decimos de revelación, de poder, hermano, y de inspiración. De inspiración, por ejemplo, es lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos son tres, ¿verdad? De revelación, discernimiento de espíritus, don de ciencia, hermano, y don de sabiduría. Son los tres. Fíjese, inspiración, revelación y de poder. Hermano, total, ahí están. Más adelante ven Romanos capítulo 12, hermanos, por ejemplo, dice, el que dirige, que lo haga muy bien. El que da, ese es un don. El que sirve, y así empieza a hablar una serie de dones. Entonces, mire, hermano, ¿qué es lo que usted dice? Usted debe ser amante de los dones. Muy bien, hermano, usted tiene que anhelar tener cosas de Dios para poder dar. ¿Qué dijo Pedro? Lo que yo tengo, eso es lo que yo te puedo dar. ¿Tiene? No tengo. Entonces, ¿qué va a dar? No puede dar nada. ¿Sabe cuál es el problema que tiene, por ejemplo, hermano, muchas veces la iglesia? Hermano, de que hablemos de servicio. Hay gente que está sirviendo, hermano, y no está poniendo ni siquiera atención a lo que se habla. ¿Y qué hacen, hermano? No pueden hacer un buen servicio. Hay que orar por los que pasaron al frente a recibir a Cristo, por los que hay que orar por tal persona. ¿Qué habló del tema? Saber, pero van a orar por la gente. Mire, nosotros hace muchos años en la zona 5 tuvimos un problema. Había una jovencita
sabe que de repente, hasta que nos dijeron, ese es el cuadro de ella, estaba la alabanza, hermano, estaba todo ahí bonito, y ella platicando afuera. Cuando llegaba el momento de la profecía, entraba corriendo a profetizar. Esa mujer se volvió desconfiable. No, a partir de ahora no le damos ya el micrófono. Hermano, ¿con qué unción? Yo vi uno, hermano, que en una oportunidad, ¿sabe qué estaba haciendo? Hermano, viendo un partido de fútbol que estaba jugando la selección de Guatemala, y estaban transmitiéndolo por la televisión, y él estaba viendo ahí. En eso dijeron, llamaron a los hermanos, él ya terminó el partido, salió corriendo, le quitó el micrófono a otro y pum, así es el Señor, empezó a profetizar. Hermano, esa gente a mí se me vuelve desconfiable. ¿Por qué? Porque mire, no están conectados con el Señor en ese momento. Mire qué serio, pero le repito, si usted es amante de los dones, primero tiene que conocerlos. No solo saber qué hay, sino cuáles son. Si no, ¿qué va a pedir? Mire, por ejemplo, viene Pablo en esta faceta, ¿verdad? Dice, seguid el amor y desead ardientemente los dones espirituales, pero particularmente dice esta Biblia Prat que profeticéis. Todos los dones, hermanos, son del Espíritu Santo, tienen el mismo valor, pero este sirve ¿para qué? Para edificar a la iglesia, un don que la gente puede anhelar tener. Lo puede pedir y si el Señor lo da, pues ahí está. Recuerde, eso sí, para tener los dones, hermano, el requisito básico en todo que nunca se le escape es ser bautizados con Espíritu Santo. Porque si no solamente es una unción, es que profetizó y no es bautizado con Espíritu Santo, eso se llama unción, donde Dios permite que algunas personas hagan eso. Por ejemplo, recuerde usted, ahí estaba el sumo sacerdote, ¿cuál era? Caifás, ¿verdad? Sí, que el suegro era Anás. Caifás dijo, es mejor que muera un solo hombre y no que perezca toda una nación. Y la Biblia dice, y esto lo dijo profetizando porque era el sumo sacerdote ese año. Pero hermano, ¿cómo va a profetizar una persona que lo que está planificando es la muerte de Jesús? Pero mire, es una unción que le cayó. Pero le repito, usted no busca unción, debe de buscar los dones, que es lo fundamental. Así que mire, y aquí está el otro, mire hermano, es importante. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2. Mire lo que dice. Hablando del obispo, tiene como característica amante de la hospitalidad. Hermano, hospitalidad. Y fíjese hermano que esto de la hospitalidad es bien problemático. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, le voy a decir una situación que ocurre en ese sentido. Eso le quita a usted en algún momento su privacidad. ¿Va a atender a alguien, hermano? Ya le preparó una cama. ¿Va a atender una pareja a usted, por ejemplo? Y tenían un niño. Le quitó a la cama a sus dos hijos y los metió a dormir con usted, por ejemplo. Hermano, o tenía el espacio preparado, qué bien, pero hermano, hay una situación, horarios, para bañarse, hermano, para a la hora de comer, que uno de los hermanos invitados tiene una dieta y no puede comer lo que usted cocina. Mire hermano, eso le genera problemas. Hay que llevarlo tal vez a un evento, por ejemplo un retiro, hermano, ahora de aquí de su casa lo lleva usted allá. Y ya sea que esté usted con ellos, o si tenía que trabajar o servir algo, los deja ahí, se juntan ya por la noche de regreso. Pero mire hermano, seria la cuestión porque está siendo amante de la hospitalidad. Entonces hermano, atender a alguien y sabe qué es lo serio. Porque fíjese que, por ejemplo, viene una persona, mire, por ejemplo, ahí viene Pablo y cuenta de que cuando naufragaron, hermano, que él le dijo, mire, no nos conviene salir en este tiempo porque estamos en invierno, época para nosotros de huracanes. Allá en el Asia era tifones. Entonces, ese es donde le dicen así por el sector de Japón, ¿verdad? Los tifones. Entonces, fíjese, hermano, dice, no, mire, esos vientos huracanados, no, hay que tener cuidado. Total que se fueron. Entonces, hermano, al final naufragaron. ¿Y qué pasó?
Cuando llegaron a ese lugar que encalló el barco, los soldados dijeron, los que saben nadar, que lleguen allá. Y después metemos a los que no saben nadar para que nadie muera. Y así protegieron a Pablo. Entonces el punto es que, mire, llegó. Y cuando llegaron ahí, dice, había un hombre llamado Publio. ¿Y qué pasó? Nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Pero hermano, ¿cuántos llegaron? Es un barco. ¿Cuántos marineros eran? Ponga usted una cantidad. Un barco mediano. En ese tiempo, hermano, era con velas, pero había que hacer una serie de labores. Ponga usted una cantidad. Pongámosle, entre toda la gente que trabajaba ahí dentro del barco, 20 personas. Llevaban pasajeros. Y aparte de los pasajeros, por decirle algo, llevaban también a los presos, como Pablo. Póngale usted, ¿cuánto llevan? Pongamos una cantidad, 80, 100 personas para redondear. Hermano, mire, ¿y qué? Pobrecitos, a la vez, naufragaron. Atendámoslo, 3 días, mire, 100 personas, por 3 son 300, por 3, 900 tiempos de comida. Hermano, póngale usted un precio bajo aquí, ahorita, pongámosle a 20. Hermano, 900, una comida a 20 por 10 son 200. Por 100, ¿cuánto es? 2,000. Por 3, 6,000. 18,000 quetzales invirtió para atenderlos. 3 días. Mire, hermano, seria la cuestión. Mire, hospedar, por eso amante, hermano, significa no tengo, pero si usted está dispuesto, Dios le da los recursos necesarios para que usted vea las bendiciones, porque mire lo que dice ahí, Hebreos capítulo 13. Algunos dicen, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire, le voy a contar, ¿qué nos pasó a nosotros? Hace muchos años llegó un hermano al retiro, hermano hace muchos, más de casi unos 20 años atrás, y cuando él llegó, efectivamente, hermano, pero no estaba en el listado de la gente que vendía, y él y otro hermano, entonces, hermano, no estaba en el programa de quién los iba a hospedar. Y cuando llegaron, todos ya, solo ellos dos no estaban. Total, mi hija dijo que nos lo llevamos a la casa, hermano. Y de ahí los tuvimos ese año, 2 años, 3 años, ya nos hicimos amigos y todo bien. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Nadie lo conocía. De repente lo pasaron al frente. El hermano me había platicado, él estaba a cargo de una misión allá en México. Hermano, él tuvo un problema, tenía como 40 iglesias, le generaron una división, le dejaron como 18. Venía dolido, total, Dios sanó su corazón. Pero hermano, en el proceso eso empezó otra vez a crecer. Ya no eran 18, ya llevaba más de 30 iglesias otra vez. Entonces dijeron, no, este hombre tiene un carácter espiritual distinto, le reconocieron su apostolado. Mire, hermano, ahí dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Sabe qué pasó conmigo? Sin saberlo, hospedé a un hermano que tenía el ministerio de apóstol. Mire, hermano, sin saberlo. Usted, el hermano fulano de tal, ahí está. Usted no sabe si en 1 año, 2 años, 3 años, hermano, lo van a enviar como pastor a tal lugar. Hermano, mire, solo hablando de ministerio, pero ¿qué dice ahí? Sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué hizo Lot? Rogándole a aquellos hombres que entraran a su casa. ¿Y sabe qué pasó? Eran 2 ángeles. Y lo protegieron. Mire qué importante. Así que mire, hermano, si usted va a amar lo bueno, tome en cuenta. Primero debe considerar, hermano, amar la justicia. En segundo lugar, usted tiene que considerar que es fundamental amar el derecho. Le repito, justicia es actos, lo que usted hace. Derecho es decisión. Hermano, es cómo hace usted cuando está emitiendo opinión, cuando usted emite sentencia. Hermano, delicado. Hermano, mire, si ama lo bueno, hay que hacer misericordia. No, hombre, pero aquel me dijo la vez pasada que no podía hacerme un favor, ahora ¿por qué se lo voy a hacer yo? La Biblia dice, no paguéis mal con mal, más bien hacerle lo bueno. Mire qué diferencia. Hermano, si usted es amante de la verdad, en algún momento tiene que decir las cosas. Hermano, ¿por qué está ocultando cosas que están afectando? ¿Qué dice después? Amante de qué? De los carismas, de los dones del Espíritu Santo. Mire qué importante esto, porque en la medida que usted está así, las cosas van a funcionar mucho mejor.
Hermano, ¿cuál es la otra faceta? Esta, mire, la hospitalidad. Y usted tiene que ser amante de eso. Yo me llevo a todos, no, tampoco, según sus recursos. Y hermano, hay lugares donde obviamente puede ser que la persona no se sienta cómoda, tampoco se sienta mal, porque alguien lo rechazó. Hermano, no se preocupe, Dios nos bendice. De todas maneras, a través de alguna persona que llega a nuestro hogar y va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que mire, si usted es amante de lo bueno, escoja siempre lo bueno. Solo antes que oremos, si alguien en la transmisión no conoce a Jesucristo, dígale: Señor, como no sabía que hay que hacer las cosas buenas, ni siquiera sabía qué quiere que haga yo con mi vida, entonces lo primero, si quiere hacer lo bueno, es entréguele su vida a Cristo. Dígale: Señor, por favor, entra en mi vida. Señor, por favor, lávame de todos estos pecados que yo tengo con tu sangre preciosa. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo de Dios. Y si tiene una iglesia cerca de su hogar donde congregarse, o tiene algún amigo familiar que asiste a una iglesia y desea acompañarlo, hágalo. Si no tiene dónde, lo invitamos a que nos visite algún día, ¿verdad? Y usted, hermano, que está en la transmisión de igual manera y algo de eso quedó pendiente en su vida, dígale: Señor, pon amor en mi vida para que cumpla lo que tú tienes para mí. Te lo pido, Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús ponemos a tus hijos delante de ti y te ruego, Dios, que escuche su oración, que les permita, Dios amado, tomar decisiones con sabiduría para que Dios puedan ser edificados y que sirvan de bendición para aquel que lo necesita. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu obra, amado Rey. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.